propósito de los 40 años de la revista del Hospital Italiano, estamos con el primer director, Mario Bergman, y con Norma Hernández, Faro Hernández, que fue su jefa de docencia e investigación del Hospital Italiano y seguramente una de las mayores promotoras de esta revista que ahora estamos festejando sus 40 años. Bueno, cuéntenos cómo surgió la idea de la revista, cuéntenos historias. Locuras de jóvenes. Ella era y yo éramos muy jóvenes, ¿no es cierto? Sí, muy jóvenes. Bueno, y tuvimos locura, y ahí pasó a contarle. Bueno, yo les empiezo a contar. Me parece mejor hacer un poquito de historia para que puedan ver por qué era importante la revista. Bueno, les cuento. Yo no soy médica, soy de Ciencias de la Educación. Y llegué al Hospital Italiano en 1971. Llegué invitada por un grupo de médicos que en ese momento tendrían 40, 45 años no más, que era Enrique Beveraggi, Oliveri de cardiología, Puso de ortopedia y Lía Ricón de psicopatología. El líder ahí era Beveraggi. Y estaban preocupados, en realidad ellos lo que querían era hacer un hospital de punta distinto al que estaba, ¿no? Al que tenían. Y estaban muy preocupados porque las residencias no eran lo que ellos suponían y había muchas dificultades. Entonces se les ocurrió llamar a alguien de Ciencias de la Educación para que haga una evaluación de las residencias. Bueno, ahí caí yo, que era mi especialidad de evaluación, y bueno, conocí el hospital, conocí los médicos, la residencia, hice el informe y me fui. Y ellos les sirvió mucho todas las recomendaciones y empezaron a hacer cosas para cambiar. A los 2 años de eso, yo creo que fue en el 72, 73, me llamaron para que vaya al Hospital Italiano todos los días. Yo le dije a Beveraggi, ¿qué voy a hacer todos los días en el hospital? Porque no me daba cuenta realmente. Y me dijo, no, vamos a crear un departamento de docencia e investigación y usted lo tiene que armar. Ah, bueno. Entonces ahí me contaron un poco lo que querían. Y lo bueno del asunto es que realmente era gente que tenía una cabeza muy amplia, porque ya habían empezado a hacer el departamento de docencia creando una biblioteca. ¿Te acordás? Sí. Para lo cual llamaron a una bibliotecaria profesional de filosofía y letras, es decir, sabían lo que querían en cada cosa, si buscaban, es decir, lo mejor, digamos, ¿no? Y bueno, y entonces empecé a trabajar en el armar ese departamento de docencia y sobre todo empecé con las residencias. Ahí me parece que vos empezaste a venir mucho él era residente en ese momento, ¿no? En el último año de la residencia. Claro. Él empezó a venir mucho. Había un grupo de gente que venía mucho al departamento. El departamento no era nada en ese momento, una piecita chiquitita. 2 piezas. Bueno, una era la biblioteca. No, no, 2 la piezas otra y era la la que biblioteca. corregíamos. 2 piezas. Y entonces las residencias en ese momento tenían un sistema de selección que manejaba el Ministerio de Salud Pública. Y ahí dijimos, si no es lo que queremos, estos residentes que nos mandan no es lo que queremos, ¿por qué no nos largamos nosotros a hacer nuestra propia selección con el perfil que nosotros queremos? Y nos largamos a hacer, fue el primer hospital de la Argentina que hizo la selección de residentes. Después nos copiaron todos, pero muchos años después. Y vos la primera licenciada en educación. Y yo fui la primera. Sí. A las muchísimas que hay ahora en el Sí, instituto. sí, ahora yo era sola, además era difícil ser sola. Por un lado era cómodo, pero por otro lado era decir, no tenía con quién intercambiar cosas, claro. ¿No? Bueno, la cuestión es que entonces ahí hacemos la selección, nos fue muy bien, y paralelamente a eso, el departamento de docencia ya tenía la biblioteca, tenía bastante armadito todo lo que eran las residencias, el sistema de residencias, y también empezó a surgir un médico también del hospital
que hacía investigación y creó la unidad de medicina experimental. Yo eso no me acuerdo. en qué año fue. El doctor Goodman, de endocrinología. Bueno, después de eso vino la revista, y después de la revista siguió el comité de investigación, siguió el comité de bioética, y por último, un poco antes de irme, yo unos años antes, creamos la editorial del hospital. Es decir, que esto fue un trabajo que me parece que fue muy importante para el hospital, porque fue un poco el departamento de docencia en esos años fue uno de los motores importantes que posibilitaron todos esos cambios del hospital. Fue un modelo para otras instituciones, sí, públicas y privadas. Sí. Modelo, sí, se armaba el Comité de Docencia y Investigación a imagen y semejanza de la editorial. Sí, exacto. O sea, Sí, además nos invitaban a nosotros a que le enseñáramos que... La revista fue parte de toda una cosa sistémica. O sea, teníamos, era un grupete, como decían, locuras de juventud. Teníamos ideas y se llevaban a la práctica. Exacto. Y algunas con un éxito rotundo y otras con un fracaso rotundo. Pero cuando hicimos en el 73-74, hicimos evaluaciones de los residentes y pusimos, por ejemplo, grupos Valint para los residentes, fue un fracaso total, ¿no es cierto? Porque los médicos no iban, los residentes no iban a las reuniones de grupos Valint. Los grupos Valint son grupos donde se hace mucho hincapié en la relación médico-paciente, con un enfoque más desde la psicología. Bueno, y se hacían cosas. La revista... La revista fue muy importante. Yo no me acuerdo exactamente. Yo quiero decir algo de vos. Sí. Es decir, él se resistió, no quería ser el director. Lo presionamos mucho, y porque él ya era director de la revista de terapia intensiva, pero nos parecía el mejor. Y realmente, es decir, yo lo que hacía era largar cosas, ponerlas a funcionar y después no estaba. Es decir, pero él trabajó, fue muy, muy duro, porque nos costaba mucho conseguir. Sí. Conseguir artículos, porque claro, ¿qué revista era? Era una revista que empezaba. En primer lugar, nos llevó desde que empezamos a trabajar algo más de un año. Sí. Porque la primera revista salió si mal no recuerdo, en noviembre del 81, y nosotros llevábamos ya un año cómodo trabajando. Trabajando en diseñar los objetivos, qué queríamos, para qué, etcétera, ¿no? No tuvimos yo no recuerdo ver ninguna barrera formal en contra, no. Pero estaba, dale, hacé, ¿no es cierto? Y después venía alguno que opinaba distinto y entonces había que rehacer, pero no fue demasiado importante, demasiado problemático. En ese momento el hospital piensa en el año 80, era un hospital que ya tenía montones de residencias, que ya tenía un departamento de docencia de investigación constituido, lo mismo que la parte de investigación, que era modelo, que tenía acuerdos con la universidad, cursos con la universidad, con la Facultad de Medicina, que tenía muchos residentes, becarios, concurrentes, rotantes, alumnos de El Salvador, alumnos de la UBA, visitantes de distintas... De todo el país, del extranjero. Entonces era una cantidad importante, yo no recuerdo exactamente los números, pero casi siempre fue el doble de lo que eran residentes y becarios. O sea, en el momento que había 200, había en total 400, porque 200 más eran los que rotaban y daban vuelta por el hospital. Y el hospital siempre tuvo también algunos servicios eran trascendentes en la comunidad médica universitaria de la ciudad de Buenos Aires o del conurbano o del país, como quieran llamarlo. Profesores de primer nivel de oftalmología, otorrinolaringología, ginecología, cirugía, ¿cuál? Psiquiatría, claro, etcétera. Pediatría, bueno, con San Antonio. Pero no había, se producía material educacional y científico. Bastante, para lo que seguramente era el promedio del resto del conurbano, de la ciudad y del conurbano. Pero resulta que eso no se desparramaba horizontalmente. O sea,
yo no sabía lo que hacía el servicio que estaba enfrente mío, que era ginecología. Enfrente mío, geográficamente hablando, Sí. de terapia intensiva. Nos contamos que sos especialista en terapia intensiva y que en ese momento, o que en algún momento fuiste jefe. Es jefe de la sección terapia intensiva, sí. Pero no conocíamos que. Y aparte, otra cosa importante, los que se iban después de haber rotado, de haber sido residentes, concurrentes, becarios, perdían un contacto con. Algunos seguían estando en contacto por razones X, varias, pero la mayor parte de ellos perdían el contacto. Entonces, y muchos de ellos publicaban o intentaban publicar en un momento que era difícil publicar. Bueno, en ese contexto apareció la revista, con el objetivo de decir, vamos a tratar de que en el hospital todos los servicios propongan algo al resto del hospital, al resto de la institución. Que se establezca un contacto, disculpen, un contacto más vertical y más horizontal a la vez, de una revista que publique cosas en general, que no compita con las revistas de los servicios, de las sociedades o las revistas comerciales que había en ese momento, que fuera algo distinto. Distinto porque primero tenía que atender a necesidades o objetivos propios nuestros, del hospital, de la institución, docente, de investigación, etc. Bueno, hicimos todo ese trabajo de diseño de objetivos, conseguimos, yo consultaba con Norma un tal Carlos Rodríguez de Propulsora Literaria, que de paso intenté ver si lo encontraba y debe estar, pobrecito, no debe estar más con nosotros porque era más grande que nosotros. Pero conseguimos quien se animara en un momento difícil del país a lanzarse a una tarea de qué sé yo, qué probabilidad de éxito. Bueno, el éxito lo tuvimos porque siguió con nosotros, etc., ¿no? Entonces, después de diseñar todo eso y de ponerlo en papel en blanco y negro, salimos a tratar de convencer a gente del hospital a que nos acompañara en la tarea cotidiana como comité de redacción. Y elegimos a gentes que no solamente fueran capaces en su disciplina, sino que tuvieran capacidad de trabajo, que tuvieran ideología, ¿no? En el sentido de que nos ampliara la posibilidad. No fue fácil, pero lo conseguimos. Y después, a conseguir un consejo editorial de popes, ¿no es cierto? Que había que conseguirlo convenciéndolo desde otra perspectiva, que nunca hicieron nada, pero no importa, pero teníamos que tenerlo. No podíamos no tener a un Gian Antonio, ¿no es cierto?, a una Riggi, a gente que representaban algo muy importante en la medicina del país en ese momento. Y después vino otro tema. Teníamos todo, teníamos como para lanzar, pero había que conseguir artículos. Y ahí vino la odisea más grande, porque, bueno, el italiano siempre fue una institución en que se trabajaba a full, en el sentido de que todo el día, ¿no? Y no era fácil tener tiempo para dedicar a otras cosas, y menos para escribir. Entonces uno escribía para presentar en un congreso. Y después de presentar en el Congreso, como que ya estaba terminado la tarea y esa publicación, yo tengo una decena por lo menos de trabajos de los años 70 que nunca los publiqué y que todavía tienen algún valor y que si hubiera tenido ganas, eso pasaba. Sí, y más aún a una revista nueva, porque una cosa es, lo presento en el Congreso, lo presento en una revista importante, me lo acepto en una revista importante, claro, que voy a publicar en la revista del hospital que no la conoce más que Norma, yo y algún otro más. Claro, ese también era un problema. Bueno, pero al final conseguimos el primer número con un artículo de Gian Antonio, con un artículo de una persona que en ese momento era brillante, que fue jefe de clínica médica, Mario Cámara, con Kaplan de geriatría. Conseguimos un primer número muy interesante y un segundo número interesante. ¿Algún
artículo en especial que recuerden? ¿Algo que hayan escrito, algo que hayan conseguido, que fue así una cosa importante, de mucho valor? Para mí el primer artículo. El primero. El primero, porque con eso después lo mostraba a los demás. No importa el contenido, el primero, ¿no? Para mí me parece que fue uno que yo, es decir, en pediatría daban clases, corrían las sillas, ¿no? Hacían. Y entonces yo fui a observarlas, digo, una clase muy silvestre. Entonces me acuerdo que hice un artículo explicando que las clases dinámicas no eran solamente correr sillas, pero lo hice con toda la mala leche, me acuerdo. Era bueno el artículo, eso ni me acuerdo el qué año fue. Pero Qué bueno. ¿Y vos, Mario, escribías mucho? No. ¿Gestionabas? No escribía las editoriales. La primera editorial, bueno, fue la presentación. La segunda editorial fue un tema tema que en ese momento yo estaba trabajando, de nutrición hospitalaria, de nutrición, un tema que me motivaba. Pero después yo no podía competir con los demás, ¿no es cierto? O sea, claro. y además Claro. era tiempo que no tenía, esas cosas, ¿no? Pero hubo algunos artículos interesantes. Ese primero, por ejemplo, de Gian Antonio era... ¿Por quién era Gian Antonio? Una persona que era una personalidad pero que no escribía, ¿no? Claro. El tener algo de alguien así. No recuerdo en este momento. En los 90 yo recuerdo cuando Norma y yo nos comenzamos a dedicar a bioética, conseguimos uno de Diego Gracia, que es una figurita. Pero eso fue una parte, esto fue un suplemento. suplemento. Eso lo trabajaron ustedes. Sí. ¿Y algún consejo? No, ese suplemento alguna... era una maravilla. Una maravilla, sí. Sí. Después conseguimos otro más que salió en 2 números, salió en 2 veces por la longitud que tenía. Y lo que le quería preguntar es si tuvieran que dar algún consejo a la gente que está trabajando ahora en la editorial, ¿qué les dirían? Bueno, está tu Mucha hijo, paciencia, Gastón. mucha paciencia. Mucha paciencia. Mucha paciencia, sí, y mucha política. Y mucha política. El consejo sería siempre redefinir los objetivos y tratar de cumplirlos, ¿no es cierto? Si hay que achicarlos o agrandarlos o modificarlos, pero tratar de tener un objetivo en claro y tratar de cumplirlo, ¿no? Esta entrevista es hermosa y yo les agradezco Los muchísimo recuerdos. en nombre de todos, porque la verdad que si uno no conoce la historia, no puede saber hacia dónde va esto que yo no conocía en profundidad me ilustró un montón. Bueno, muy Así que bien. gracias. Sirvió. Muchas gracias a ustedes y Gracias. que tengan suerte y sigan adelante. Y por otros 40 años o 50.